A veces, en medio del silencio más profundo, encontramos las respuestas que nunca buscaste en palabras, sino en la calma que todo lo abarca. Tú, que te sientes roto por dentro, ignorado por quienes una vez creyeron en ti, desplazado en un mundo que no supo entender tu dolor, escucha. El estoicismo no es solo una pared que construyes para protegerte, sino un puente que te lleva desde la oscuridad hacia tu verdadera luz. En ese silencio que tanto temes, yace tu poder más grande. Porque solo cuando aprendes a callar las voces externas, puedes escuchar la verdad que habita en tu interior. Y esa verdad, esa fortaleza, solo se revela en el silencio. Es allí donde renaces, donde te descubres, donde entiendes que el verdadero control no está en cambiar el mundo, sino en transformar tu manera de enfrentarlo. En un mundo lleno de ruido, de palabras vacías y voces que buscan dominar tu mente, el silencio se revela como el refugio más poderoso que puedes encontrar. Es en esa pausa, en esa calma profunda, donde la mente se despeja y la verdad emerge con claridad. No subestimes el valor de un momento en silencio. Porque en esa quietud, en esa pausa intencionada, tienes el control absoluto sobre tus pensamientos y emociones. El silencio no es ausencia. Es presencia. Es la capacidad de escuchar tu propia voz interna, esa que ha sido silenciada por las demandas del mundo exterior. Mientras otros se pierden en el caos, tú puedes aprender a escuchar la sabiduría que reside en tu interior. Allí, en ese espacio de calma, encuentras respuestas que el ruido no puede ofrecerte. Sé firme en tu decisión de buscar en el silencio. Porque en esa sencillez, en esa aparente inacción, reside una fuerza que puede transformar tu vida. Es en el silencio donde el alma se fortalece, donde el ego se disuelve y donde la verdad se revela sin adornos ni máscaras. Recuerda, no es el mundo exterior el que te da poder, sino tu capacidad de dominar tu mente y tus emociones en medio del silencio. Cuando aprendes a callar, a detener el flujo constante de pensamientos y distracciones, descubres que tienes en tus manos un poder infinito. La claridad no llega con más palabras, sino con menos. Con menos ruido, más conciencia. El silencio, por tanto, no es una huida, sino un acto de valentía. Es enfrentarte a ti mismo sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Es aceptar que en la quietud también reside la respuesta. Porque solo en ese espacio de silencio absoluto, tú puedes escuchar lo que realmente importa. Tú puedes escuchar tu propia verdad. Hay momentos en la vida en los que la realidad se presenta con una dureza que no podemos cambiar, una verdad que golpea sin misericordia. En esos momentos, la verdadera fuerza radica en aceptar lo que no podemos alterar. No es derrota, sino sabiduría. No es una rendición, sino una declaración de dignidad. Aceptar no significa resignarse. Significa entender que hay cosas fuera de nuestro control, y aún así, mantener la integridad de nuestro espíritu. Es un acto de valentía afrontar la realidad tal cual es, sin adornos ni ilusiones. Porque cuando luchas contra lo inevitable, solo desgastas tu energía, solo alimentas un sufrimiento que no conduce a ningún lado. Sé firme en tu decisión de soltar. No te aferres a lo que solo te desgasta y te aleja de tu paz interior. Quien se aferra, también sufre. Quien aprende a soltar, también aprende a vivir con dignidad. La dignidad no está en la resistencia inútil, sino en la aceptación valiente de la verdad. Recuerda, no todos los obstáculos están en tu camino, algunos están en tu mente, en tu resistencia a aceptar lo que no puedes cambiar. La libertad verdadera no consiste en cambiar el mundo, sino en cambiar tu actitud hacia él. En aceptar con serenidad, con respeto por ti mismo, que hay cosas que simplemente no están en tus manos. El arte de soltar con dignidad es un acto de grandeza. Es reconocer que tu valor no se mide por las circunstancias externas, sino por tu capacidad de mantener la calma y la integridad en medio del caos. La aceptación no es una derrota, es un acto de poder. Es la forma más pura de autodominio, la vía hacia la paz que solo los fuertes entienden. Cuando aprendes a aceptar, liberarte del peso de lo que no puedes cambiar, descubres que en esa rendición consciente también reside tu mayor victoria. Porque en ese acto de aceptar, te liberas de las cadenas que tú mismo te pusiste y abres las puertas a una vida más noble, más auténtica, más tuya.
El verdadero poder no reside en las circunstancias externas, sino en la maestría que tienes sobre ti mismo. El autocontrol no es una restricción, sino la llave que abre la puerta a tu libertad interior. Cuando dominas tus impulsos, cuando aprendes a gobernar tus emociones, te liberas de las cadenas que otros y las circunstancias intentan poner sobre ti. En ese control, en esa disciplina silenciosa, reside la fuerza que ningún enemigo puede arrebatarte. Porque el control no es una imposición, sino una declaración de soberanía sobre tu alma. Es en la capacidad de decidir en cada momento, en cada acción, en cada pensamiento, donde se revela tu verdadera autoridad. Sé consciente, cada vez que cedes a la ira, al miedo o a la impulsividad, entregas parte de tu poder. Pero cada vez que eliges la calma, la paciencia y la razón, recuperas tu autonomía. La libertad verdadera no está en escapar de las circunstancias, sino en no dejar que ellas determinen quién eres. El autocontrol es un acto de valentía. Es enfrentarse a las propias debilidades y vencer, no con violencia, sino con serenidad y determinación. Es saber que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de ti. Y que tú tienes la capacidad de vencer ese enemigo en cada momento, en cada decisión. Recuerda, en la medida en que controlas tus deseos, en esa misma medida te liberas del dominio de tus pasiones, de las cadenas del ego, de las ataduras del miedo. Porque la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la soberanía sobre tu propia naturaleza. El camino hacia esa libertad interior está pavimentado con disciplina y autoconocimiento. Es un camino que requiere esfuerzo, sí, pero también requiere una firmeza inquebrantable. Cuando aprendes a gobernar tu interior, descubres que ningún externo puede quitarte esa paz, esa claridad, esa fuerza que solo el autocontrol puede ofrecerte. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. En cada herida, en cada caída, yace la oportunidad de forjar una fuerza que nada ni nadie podrá arrebatarte. La resiliencia estoica no es simplemente resistir, sino transformar esa resistencia en una fuente de poder. Es convertir las lágrimas en gasolina para avanzar, en lecciones que fortalecen el alma. Recuerda, el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia radica en cómo respondemos a las heridas que nos inflige el destino. Cuando aprendes a aceptar el dolor, sin quejas ni lamentaciones, empiezas a darle un propósito. Lo conviertes en un catalizador, en una chispa que enciende tu voluntad. Porque en esa transformación, en ese proceso de convertir la adversidad en virtud, resides tu verdadera fortaleza. Sé firme, no permitas que el dolor te destruya, más bien, que te reconstruya. Cada cicatriz, cada lágrima, son símbolos de tu resistencia y tu capacidad de seguir adelante. La resiliencia no es una cualidad exclusiva de unos pocos, sino una elección consciente de quienes deciden no dejarse definir por las circunstancias, sino por su respuesta a ellas. El estoicismo enseña que no controlamos los eventos, pero sí nuestra actitud ante ellos. La verdadera grandeza está en cómo enfrentamos lo que nos duele, en cómo transformamos esa experiencia en una fuente de sabiduría y fortaleza. Cuando aprendes a abrazar el dolor sin miedo, descubres que en esa aceptación reside tu mayor poder. Recuerda, en cada golpe del destino, en cada pérdida y cada desilusión, tienes la oportunidad de levantarte más fuerte. La resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de convertir esas heridas en escudos. Porque solo quien puede transformar el dolor en virtud, puede verdaderamente decir que ha conquistado su propia alma. En el silencio más profundo, donde las palabras se desvanecen y el ruido exterior se detiene, allí reside la clave de tu verdadero ser. No necesitas buscar en el mundo lo que siempre ha estado en tu interior. El silencio es el espejo que refleja tu esencia más pura, esa parte de ti que no ha sido contaminada por las opiniones ajenas, ni por las expectativas del mundo. Cuando aprendes a escuchar en silencio, comienzas a descubrir quién realmente eres. No la máscara que llevas para complacer, no la identidad que otros te han impuesto, sino esa chispa divina que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Es en ese acto de introspección consciente donde renaces, donde emergen las verdades que solo el silencio puede revelar. Sé valiente, en ese silencio, en esa soledad voluntaria, confrontas tus miedos, tus dudas, tus heridas.
Y en esa confrontación, encuentras la fuerza para liberarte. La verdadera transformación no sucede en la multitud, no en los elogios ni en los reconocimientos externos. Sucede en la calma interior, en ese espacio donde el ego se disuelve y la alma se revela. Recuerda, no hay mayor poder que el que surge cuando te conectas contigo mismo en silencio. Ahí, en esa quietud, descubres que no eres tus errores, ni tus fracasos, ni tus heridas. Eres algo mucho más grande, mucho más eterno. Y en esa realización, en esa conexión profunda, se inicia un proceso de renacimiento constante. El acto de introspección no es un escape, sino una vuelta a ti mismo, una vuelta al hogar. Es en esa vuelta donde encuentras las respuestas que buscas, no en el mundo exterior, sino en la verdad que siempre ha estado allí, aguardando que la reconozcas. Porque solo en el silencio interior, en esa paz que solo tú puedes cultivar, descubrirás la fuerza para reinventarte, para renacer cada día, más consciente, más fuerte, más auténtico. Ahora que has escuchado la verdad en el silencio, es momento de ponerla en práctica. Cada instante en que eliges detenerte, escuchar y conectar contigo mismo, estás construyendo un refugio inquebrantable frente a las tormentas del mundo. No busques fuera lo que siempre ha estado dentro de ti. La fuerza, la claridad y la paz que anhelas solo se revelarán cuando aprendas a callar y a escuchar tu propia voz. Enfócate en ti, en tu mente, en tu corazón. La verdadera transformación comienza en la introspección, en la disciplina de volver una y otra vez a esa fuente de sabiduría que solo tú puedes acceder. No te conformes con respuestas superficiales, busca en tu interior, profundiza, fortalece. Porque en ese silencio, en esa disciplina, reside tu poder para cambiar, para crecer, para conquistar la libertad que siempre has llevado en ti. Y recuerda, esto no es un camino de una sola vez. Es un compromiso diario, una lucha constante por mantener vivo ese silencio, esa verdad, esa fuerza interior. Vuelve por más lecciones, vuelve por más autoconocimiento. Porque solo los que se atreven a escuchar en silencio, a soltar y a confiar en su propia esencia, alcanzan la verdadera grandeza. La batalla por tu alma se libra en el silencio. La victoria, también.